Sus 41 años de carrera artística la han convertido en una de las actrices más importantes de Venezuela. Su capacidad camaleónica para asumir cualquier personaje ha cautivado los corazones del público. Hoy hace vida en otro país que no es suyo, pero siempre deja el nombre de Venezuela en alto cada vez que el telón sube y el escenario es suyo. Elba Escobar es mi invitada esta noche. Elba Escobar es mi invitada esta noche. Elba, qué gusto tenerte aquí en el programa. Finalmente nos reunimos. De nuevo, mi Sí, de Shirley, sí, nuevo. encantada de estar contigo, como siempre, Igualmente, mi amor. igualmente, Elba. Oye, Elba, tuve la oportunidad de nuevo de repasar tu historia, ¿no? Y siempre me ha llamado la atención cómo alguien que entró en el pedagógico a estudiar física y matemática terminó en la actuación. ¿Tú me puedes explicar cómo alguien de las ciencias termina dedicada casi 41 años al mundo de la televisión? Yo creo que la ciencia está íntimamente relacionada con la creación y el arte, porque hay un aspecto de la ciencia que es filosofía pura, que es fe pura. O sea, cuando tú piensas en el concepto de infinito, si tú tienes fe, tú crees en el concepto de infinito. Si no tienes fe, no entiendes eso. Sí, No se sí. entiende, ¿cómo que infinito? ¿Entiendes? Es casi como un concepto de Dios, el infinito, es muy espiritual. Pero además, yo en el Pedagógico de Caracas agarré como materia electiva el teatro y allí fue que me enamoré del teatro. Desde entonces hasta el sol de hoy, claro, en el Pedagógico yo empecé en el teatro en el año, yo me gradué de bachiller en el 72, empecé en el 73 en el Pedagógico. Y profesionalmente, la primera obra de teatro profesional que hice, o sea, la primera vez que cobré, fue con el Nuevo Grupo en el año 77. O sea que ya tengo 41 años de A ver, carrera. esa fue, no estoy segura bueno, no sé si esto fue cuando estabas dando tus primeros pasos, tu debut, fue con El Jardín de los Cerezos de Sí, Chekhov, de Chekhov. de Isaac Chocron, la adaptación que hizo él. Exacto. Sí. Pero ¿cómo recuerdas ese Bueno, primer fue muy bello debut? porque lo que me viene a la mente es cuando conocí a Isaac Chocron, que fue en un festival de cine. Yo hacía títeres y estaba en un festival de cine apoyando en la logística, perdón, de teatro. Un festival de teatro en Barquisimeto. Hicieron un foro, la gente después que presentaron la famosa obra de Cabruja Acto Cultural, estaban las tres divinas personas, como llamábamos nosotros a Chalbó, Román y José Ignacio, ¿no? Y yo me paré, yo era una estudiante de teatro del pedagógico y dije que yo necesitaba que ellos fueran accesibles a la nueva generación de actores, que ellos hicieran talleres, que ellos no fueran, porque los acusaban de ser un grupo muy elitesco, el nuevo grupo. Entonces Isaac Chocron me dijo, no, nosotros no somos elitescos, si tú tienes talento, tú vas al nuevo grupo, te hacemos una audición y quedas con nosotros. No estoy hablando de mí, le dije yo, en ese momento era así muy contestataria. Estoy hablando de toda una generación que los necesita y tal. Bueno, tú sabes, la lengua el castigo del cuerpo. 2 meses después me dijeron, hay una audición en el nuevo grupo, era para El Jardín de los Cerezos. Y fui, hice la audición y me dieron el personaje. Y era una adaptación de Isaac Chocron. Isaac cuando me vio me reconoció, tú no eres la muchachita de Barquisimeto. Yo no soy de Barquisimeto, yo soy de aquí, estaba en Barquisimeto por el festival. Me dijo, fíjate, ya estás aquí, lo que yo te dije. Y él se convirtió en mi padrino, el padrino de mi carrera. Yo no hacía nada durante muchos años, del comienzo de mi carrera, yo nunca hice nada sin consultarlo con él primero. ¿Y cómo viviste bueno, la ausencia, ¿no? De alguna manera, ¿no? De Isaac, Sí, sí, bueno, la partida. a esta edad ha partido tanta gente cercana a mi vida que uno va como entendiendo que, bueno, que se cumple un proceso, que le toca a la gente irse, que despedirlos no está mal, que uno honra la memoria de quienes se van, porque no es solo Isaac, José Ignacio, bueno, en nuestro medio artístico cada año nos sorprende una noticia de una despedida, y bueno. Bueno, así es la Sí, vida, en la Elba, familia ¿no? también, Sí. la familia, sí. Fíjate, Elba, que veo que tu vinculación al principio fue con el teatro, ¿no? Pero Sí. después
te convertiste en una figura mediática. No sé si en tu caso, como le pasa a otros artistas, siempre se sintieron más cómodos en el teatro, pero para poder subsistir económicamente tuvieron que incursionar en la televisión. ¿Fue tu caso? Sí, hubo una época en que nosotros hacíamos teatro por amor al arte, pero de manera absoluta. O sea, prácticamente poníamos nuestro dinero para hacer teatro. Yo no dejé de hacer teatro nunca. Tú ves mi currículum y hay por lo menos una obra de teatro al año. Nunca dejé de hacer teatro. Y claro, teníamos la bendición de que podíamos hacer teatro por amor al arte porque teníamos sueldo en los canales de televisión. Y por eso tuviste, claro, combinas las dos cosas. Pero Sí. ¿tú te sientes más cómoda en el teatro que en la televisión? Mira, el teatro es como el alma mater, es como la casa materna, que uno ahí aprende todo, a hablar, la ética, a comportarse, las bases fundamentales del trabajo dramático. Y uno no lo deja nunca, como no dejas la casa de tu mamá. Tú vas todos los domingos, aunque te mude, tú vas todos los domingos a comerte tu sancochito que hace tu mamá, a visitarla. Y la televisión es un poco como un medio que te expone públicamente, que es fabuloso en ese sentido, porque ese nivel de exposición populariza un poco tu trabajo en los medios. Y es como un taller de actuación, o sea, hacer televisión, te llegan los libretos prácticamente. Tú estás leyendo y vamos a grabar, pero si la escena me acaba de llegar, sí, pero bueno, ya hay que grabarla porque sale al aire esta noche. Entonces es como ejercitar, como una manera de tener afinado el músculo actoral. Y el cine es la aventura, el cine es como, yo adoro hacer cine, la aventura, o sea, uno hace una película y durante 8 semanas uno es ese ser humano que estás representando, porque en cine no se actúa, si actúa se ve. Tienes que ser ese personaje. Fíjate que hay una película en la que tú aceptaste un papel y te iba a preguntar por qué lo aceptaste, porque fue muy polémico, ¿no? En esta película, Macho y Hembra, tú aceptaste hacer un personaje donde sí, donde efectivamente hay un trío y tú incluso finges o haces pues que un orgasmo. Y eso generó, digamos, revuelo, ¿no? En esa época sí, porque era sociedad atrevido. Sí, era muy atrevido. Sí. Tú has sido una actriz atrevida. Sí, sí. Pero sabes que no era que tenía conciencia de que yo voy a hacer el atrevida y lo voy a hacer, sino que eso no pasaba por mi mente. Yo ayer justamente en una reunión que tuvimos con un grupo de influencers que se reunieron para celebrar los éxitos de los influencers. Ahora soy influencer porque tengo un video en Instagram con un muchacho que, bueno, ha tenido mucho éxito. Estábamos hablando justo de esa escena. Yo le dije, es una escena más de la película. Una escena que es íntima, donde hay una representación de sexualidad. Me besaba yo con una actriz, con Irene Ercila, y luego entraba Orlando Urdaneta y hacíamos el ménage à trois. Pero la película no trata sobre eso. Macho y Hembra es una película que cuenta la historia de una generación. Y es muy particular porque yo no recuerdo haber tenido ningún rollo para hacer esa película. Al contrario, yo leí el guión y me encantó. Yo dije, yo quiero hacer esa película. Ni ningún, pudor por hacer la escena de amor. No, esas son escenas que se hacen técnicamente, se filma un poquito allá, un poquito aquí, ahora pasa la mano por aquí, vamos a hacer esa toma, ahora vamos a cortar y vamos a hacer una toma. Es una cosa muy técnica, que uno está allí, bueno, poniendo su cuerpo para la escena, pero no es difícil. La escena más difícil que hice yo de esa película fue la escena de los golpes. Hay una escena donde se supone que Orlando, el personaje que es Orlando, me cae a golpes, y esa fue una escena difícil que tuvimos que hacerla coreografiada, y fue muy difícil filmarla. Y me acuerdo que después que salió esa película, una vez en una entrevista, un periodista me preguntó, o una periodista, ¿a ti te gustan las mujeres?, me preguntó. Y yo no entendí la pregunta. Entonces, claro, por la escena del beso, pensé dentro de mí. Pero yo le dije, pero ya va, espérate. Si yo estuviese haciendo el papel de una asesina, tú me estarías preguntando si a mí me gusta matar gente. O sea, ¿qué te pasa? Ese es mi trabajo. Nunca, jamás, ni lo hice porque qué atrevida soy, ni porque, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Nada de eso, sino porque era mi trabajo y amaba mi trabajo y amé el guión, la estructura del guión, y pensé que era una gran oportunidad y así fue. Ahora, en tu vida personal,
eres una mujer rebelde. Me dijiste antes, bueno, yo era muy contestataria. Y sobre esa vinculación, cercanía con la izquierda, vamos a hablar Sí, al sí. regreso. Hacemos una pausa. Shirley con Elba Escobar, ya volvemos. Shirley con Elba Escobar es el hashtag de esta noche. Usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. A ver, Elba, estábamos hablando de, bueno, tu espíritu rebelde, contestatario en un momento. Y bueno, eso me lleva a preguntarte ese coqueteo que tuviste en tu juventud con la izquierda. Dicen que la gente coquetea en la juventud con la izquierda y luego, pues, cuando se desenamora, entonces se va más hacia la derecha, ¿no? No sé si te ocurrió así. En realidad yo nunca me sentí, Que la izquierda es el primer amor, pues. nunca coqueteé con la derecha, de verdad. La Ujú. derecha es una cosa que me da como... Ujú. Pero en el buen sentido de la palabra, Sí, ¿no? En el sí. sentido de lo que para nosotros en la época de nuestra juventud era la derecha, ¿no? Entonces, ser contestatario, ser rebelde, coquetear con la izquierda, en mi caso era acercarme al MAS. Y hasta los últimos momentos de mi vida, siempre para mí, Teodoro fue una persona admirable, que quise mucho y que respeté mucho y que admiré profundamente. Entonces, siempre me quedé como con el deseo si él hubiese sido presidente de Venezuela. Siempre me quedé con otro cuento estaría contándose, ¿no? Siendo un hombre, entre comillas, de izquierda, pero esas cosas que tiene tan particular Venezuela, que creamos como un producto nuevo de todo, o sea, versión venezolana. Entonces, la izquierda versión venezolana en esa época para nosotros era el MAS, que era una especie de socialismo democrático, democracia, ¿entiendes? Sí. Entonces, nunca fuimos extremistas, nunca, bueno, un grupo de personas, ¿no? Que no teníamos tendencia a estar ni en un extremo ni en el otro, sino ese lugar en el medio como que te da la posibilidad de observar, comprender, entender, tener una actitud neutral que es prácticamente imposible, pero de alguna manera saber que tú tienes una posición, pero tu posición no está permeada ni por un extremo ni por el otro, ¿ves? Esa fue mi coqueteo con la izquierda. Siempre lo ha sido, sí. Pero así todo siento que nunca te enamoraste, por ejemplo, con la izquierda que propuso el presidente Hugo Chávez. No, nunca. Siempre hubo como distancia, Sí, ¿no? sí. Entre otras cosas porque a mí la imagen del militar en el mando de un país es una cosa que siempre me pareció sospechosa. Creo que los militares de carrera son súper respetables, pero en el trabajo que corresponde a ser militar de un país, que preservar la seguridad de ese país, preservar que se cumpla la Constitución, ¿no? Sí. Vamos a hablar de otro coqueteo que tiene que ver con la izquierda, pero con tu vida personal, con el coqueteo que hubo contigo y con Silvio Rodríguez, ¿no? Claro. Bueno, por lo mismo que estamos hablando, para aquella época, que yo era muchachita y coqueteábamos con la izquierda, Silvio Rodríguez era el Ricky Martin, ¿entiendes? De esta generación que coqueteábamos con la izquierda. Y bueno, conocer a Silvio y no tener algo con él era como ir como dice Mimi, como ir a Disney y no conocer a Mickey, ¿entiendes? Oye, esa comparación. Totalmente opuesta, pero bueno, está bien, está bien. No, sí, ¿Cómo fue esa relación fue muy con lindo Silvio porque Rodríguez? él venía mucho a Venezuela, era muy querido. Yo lo conocí en la casa de Cecilia Todd. Y bueno, un hombre que canta tan bello, que compone, que tiene un nivel de poesía tan sublime en su aspecto creativo, es indudable que es un gran cantautor, un gran compositor. Y bueno, las canciones nos motivaban y fue muy lindo. ¿Hubo un romance entre ustedes? Un romance. ¿Largo? No, corto. no, claro. Fugaz. Romance es un romance. No fue un noviazgo ni nada de eso, no, un romance. Sí. ¿Y hasta ahí? ¿Y hoy en día mantienen ustedes contacto? No. No. ¿Nunca más? Bueno, cuando yo escribí mi libro, ¿te acuerdas que yo escribí un libro?
el primero que escribí, que se llama Reconciliándome con mi Afrodita, que cuento mis historias de amor. Y una de mis historias de amor es la historia con Silvio. Entonces yo, a través de una amiga, conseguí que le llegara a él un email mío, a través de una amiga, porque yo no tenía el email de él y no lo pedí para no invadir su privacidad. Pero le dije, te voy a mandar a ti un email y tú que tienes el email de él, mándaselo a él, pidiéndole permiso para nombrarlo en mi libro, porque yo le pedí permiso a todos mis exnovios para contar la historia de él. Y él leyó el email y parece que le pareció muy gracioso. Entonces me respondió directamente a mi email, que lo copió del email de ella. Y me puso, no tengo ningún problema de que cuentes nuestro romance, siempre y cuando me pongas como el Latin lover que soy. Él tiene un sentido del humor muy fino. En ese momento me pareció súper gracioso. Me has dicho mis exparejas, que han sido varias, algunas mediáticas, otras no. Ahora, hubo una que yo leí que me llamó la atención porque, oye, dijiste algo, quizás que fue con Haroldo Betancourt, la persona con la que, no sé si la que más quisiste, pero la que tuviste un romance bastante fuerte, pero también sufriste mucho, ¿no? Sí, porque él es muy parrandero. Me hacía sufrir, se me perdía. Sí, pero yo adoro a Haroldo. Nos queremos mucho. Haroldo es un amigo súper consecuente. Haroldo me llama el día de mi cumpleaños todos los años, el Día de la Madre. Estamos en contacto sobre todo por llamaditas telefónicas y WhatsApp. No nos vemos eventualmente. Ahora tengo muchos años que no lo veo. Pero siempre hay como una relación de mucho afecto. ¿Tú mantienes buena relación con tus exparejas? Con todos. ¿Con Franklin Virgües también? También, claro, es mi amigo. Pero con Franklin también tuvo una relación... Bueno, éramos muy jovencitos. Lo de Franklin fue muy muchachita. Fue un noviazgo un poco accidentado porque él era casado en esa época. En el libro, el capítulo de Franklin se llama Yo también fui la otra. Sí, correcto, eso justo te lo iba. Sí, y mi abuelita me decía, hombre casado atrasa. Y yo le hacía caso a mí. Entonces yo no me atrevía a tener de verdad una relación con él. Hasta que él finalmente se separó y fue cuando pudimos tener un noviazgo que ya después fue corto porque ya había mucho. Ahora, después de leer ese libro, Elba, yo me preguntaba, bueno, ¿realmente cuál ha sido el amor de tu vida? ¿O nunca lo has conseguido? Bueno, el epígrafe del libro es, como yo no he encontrado el amor de mi vida, he llenado mi vida de grandes amores. Ese es el epígrafe del libro, sí. Bueno, yo podría decir que el amor de mi vida es mi hijo, mi papá, que fue un hombre maravilloso. Yo he tenido hombres muy bellos en mi vida. Mi maestro ahora, desde hace 20 años que estudio en el movimiento El Sendero Interno del Alma. Y la figura masculina es algo que yo he reconciliado dentro de mí, basado en figuras muy importantes como mi papá y mi hijo, que son unos tipazos. Mi papá era un tipazo y mi hijo a mí mi hijo me cae full bien, porque es un tipazo. Bueno, y ha sido al final ha sido tu compañero de vida, ¿no? Últimamente hasta mi maestro. Sí. Cuando tengo un problema, Simón, entonces me dice, mamá, esto, aquello, lo otro. Bueno, pero ¿no te has preguntado, Elba, tú que tuviste la oportunidad de recorrer, de tener relaciones estables, otras no tan estables, ¿por qué no encontraste quizás una relación duradera como quizás hubieses querido? ¿Tu trabajo quizás? No, yo descubrí, por eso escribí el libro, descubrí que realmente yo no tenía relaciones duraderas porque yo no quería. Yo creía que era que tenía mala suerte y que los hombres estaban en el discursito ese de hablar mal de los hombres, que los hombres esto, que los hombres aquello, hasta que gracias a ese proceso, que fue una terapia que hice con una doctora, que fue el proceso de reconciliarme con la Afrodita que había dentro de mí. Y dije mi Afrodita por eso, porque era la mía. Cada quien tiene su manera de expresar su Afrodita o sus diferentes diosas, porque todo el mundo, todos tenemos un poquito de cada uno de los dioses, de los arquetipos, pues. Entonces descubrí que en realidad en esa época yo no quería tener una relación estable, yo era muy libre, muy independiente. Entonces eso de tener una pareja estable, tener que negociar
tener que consultar mi carrera, decir, mira, o sea, tener que decirle a un hombre, mira, me invitaron a hacer la película Macho y Hambre, que me diga, no, tú no puedes hacer esa película, porque como vas a salir desnuda y besarte con una gente que no es nada tuyo, ¿entiendes? Esas cosas en mi carrera, o tú eliges o te limitas tu carrera en función de crear la familia y la pareja, o limitas tu idea de relación de pareja, familia, casita, perrito, niñito, por desarrollarte profesionalmente. Hoy en día, ya 41 años después de la carrera formal que has tenido, ¿no? En la televisión, en el teatro, en el cine, ¿tomaste la mejor decisión? Me lo vas a responder al revés. Hacemos una pausa. Shirley con Elba Escobar. Ya volvemos. Elba Escobar es mi invitada esta noche. Usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla con el hashtag Shirley con Elba Escobar. A ver, Elba, después de 41 años de carrera, ¿no? Y en el corte anterior hablábamos justamente de esa decisión que tuviste que tomar. Bueno, mi carrera o mi familia, o quizás que tú pensabas que una cosa era un obstáculo para la otra. ¿Crees que tomaste la mejor decisión? Bueno, cuando yo era pequeña, mi papá siempre me decía cuando salía, no haga nunca nada de lo que se tenga que arrepentir después. Entonces eso me ponía en una situación en la que yo tenía dos opciones. O no lo hacía si pensaba que me iba a arrepentir, o lo hacía y no tenía permiso para arrepentirme. Me daba mi trancazo, tenía mi experiencia, aprendía de eso, pero no hay espacio para el arrepentimiento. De manera que no lo califico ni bueno ni malo, fue lo que elegí. Y he aprendido mucho de eso, he aprendido que para este momento de mi vida no es tan importante mi carrera. En realidad mi carrera dejó de ser tan importante como era cuando nació Simón, porque cuando uno tiene un cachorro y la sobrevivencia de ese cachorro depende de ti, tú te das cuenta que es mentira, que tu carrera, que la actuación. No, lo más importante de tu vida es tu hijo, ¿no? Y hoy día, bueno, extraño tener un compañero, tener una pareja, sí. Me imagino que si está de Dios, como decía mi abuelita, andará por ahí y nos encontraremos en algún momento. Ahora, estás ahora aquí en Estados Unidos. Es decir, eso me imagino que implicó una decisión trascendental en tu vida, porque tuviste que dejar tu país, tu familia, y estás aquí en Estados Unidos, bueno, sola, ¿no? Con tu hijo también vive en el mismo país, pero no sé si en el mismo, me dijiste. Él vive en Los Ángeles. Sí, que vive en Los Ángeles y tú vives aquí, ¿no? ¿Cómo has vivido este proceso de emigrar, ¿no? a un lugar que no es el tuyo, en donde no están tus afectos y tus seres queridos? Bueno, se pasa por varias etapas, Shirley. Primero tú llegas, chévere. Después te das cuenta que no es, hey, ¿qué es esto? Luego entender el país. Miami, Florida es un puerto de entrada muy amable, porque uno comienza a entender este país en español. Entonces es muy amable en ese sentido, porque siempre hay alguien que te dice, mira, esto es así, esto es de esta manera en español, y te explica lo de la licencia, lo de los impuestos, todo, ¿no? Entonces siempre hay alguien que te apoya en español. Luego te das cuenta que no es suficiente, que necesitas hablar inglés porque es un país donde el idioma principal es el inglés, porque te llegan los correos en inglés, te llegan las cuentas en inglés, te llegan las cosas del banco, del mercado de salud, del seguro, todo eso te llega en inglés. Entonces no es suficiente, tienes que aprender inglés. Luego pasas por la etapa del miedo a que no lo voy a lograr, el miedo de que no te sale trabajo. Luego el miedo de que los tigritos que están matando no te alcancen para pagar las cuentas. Todo eso se vive. Pero por otra parte, a mi edad, la tendencia es, tú sabes, apoltronarse, retirarse y decir, ya estoy mayor, y envejecer. Y esto que me está pasando no me ha permitido, o sea, retirarme, por favor.
no, anda a trabajar, anda a moverte, que hay que producir, hay que pagar las cuentas. O sea, por otra parte, hay esa parte de mí que está renovándose, que necesita mantenerse activa, que se relaciona con la gente joven, que hace cosas, produzco contenido en las redes, estoy estudiando inglés. Me dijiste. A mis 64 años es como un milagro andar por la vida de estudiante, con un poco muchachitos, metida en Instagram, haciendo histories, haciendo contenido en los medios. O sea, es por ese otro lado como una bendición, ¿no? Y el trabajo mío también tiene una bendición oculta, y es que ahora tenemos público en todas partes del mundo. Sí, es un trabajo global. Claro, porque si vamos con el teatro a sociales. cualquier ciudad, de cualquier parte del mundo, y hay un público venezolano que nos está esperando para que llevemos nuestro trabajo, ¿no? Ahora, debe ser duro, Elba, tú me lo comentaste una vez en el programa de radio y a mí eso me puso a pensar, ¿no? Elba Escobar en Venezuela y también aquí en Estados Unidos, en el mundo latino, bueno, es Elba Escobar, la señora Elba Escobar, la primera actriz. Y tú me dijiste, yo tuve que llegar aquí a hacer casting, ¿no? Y me lo dijo también, bueno, me lo han dicho varias actrices cuando llegan aquí. Yo he hecho como 20 castings, no he quedado en nada, Shirley. No has quedado en ninguno. En nada. Aquí en Miami, en nada. Una vez hice uno en inglés, cuando eso ni siquiera estudiaba yo inglés, sino que machucaba el inglés. Pero tú igual Pero me mandaron un casting. Yo dije, pero en inglés, yo no hablo inglés, pero hazlo. Bueno, sí, lo voy a hacer. Entonces lo hice, le dije a una amiga mía que habla muy bien inglés, Janet Lene, que es actriz, me hizo el coach y mandé mi casting y quedé. Tengo como 20 castings en español, no quedaba en nada, mando uno en inglés y quedé. Fue muy lindo. Lo hice en Los Ángeles, era una serie corta de 4 capítulos para la Fundación Alzheimer, allá en Los Ángeles. Pero ¿cómo se vive, Elba, una persona que en Venezuela no tenía que hacer casting? Es decir, Elba Escobar ya iba a estar en esta novela, este era el personaje, llegar acá a un país y decir, hola, yo soy Elba Escobar y este es mi trabajo, me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. Elba Escobar, mi invitada esta noche. Estamos conversando desde los estudios de Cisneros Media aquí en Miami. Qué gusto que pueda reencontrarme con ella, al menos aquí en Miami, ¿no? Ojalá que sea pronto en Venezuela. De eso también vamos a hablar. Pero te dejo una pregunta al aire, ¿no? Después de 41 años de carrera profesional, de ser primera actriz, me imagino que debe ser muy duro, lo sigue siendo, pero debe ser muy duro, bueno, que te convoquen a un casting, a hacer 20 castings. Me has dicho que en algunos no has quedado. En el inglés sí quedaste, pero ¿cómo maneja uno el tema del ego, la carrera, la trayectoria, el ser una persona anónima para los que trabajan aquí? Sí, hay que manejarlo porque da un poquito como de tristeza, de que, ay, ¿por qué? Porque yo, después de todo lo que yo he hecho, ¿por qué estoy en esto? Porque si uno se pone en el ayayay, puedes llorar, puedes morir de tristeza y decir, no, yo esto no lo hago más. Pero en realidad hay que entender que el business es así, el negocio es así. Todo el mundo hace casting en este país, figuras importantes, conocidísimas, todo el mundo hace casting. O sea que realmente hay que salir de ese discurso del ego y de la importancia personal y como yo, que soy una estrella en mi país, voy a hacer casting. Sí, mi amor, aquí todo el mundo hace casting, todo el mundo. Es divertido hacer casting, además. Aquí figuras importantísimas luchan por un personaje y dicen, por favor, hazme casting. No, pero si tú no estás, pero hazme casting, permíteme que te haga el casting para por lo menos tener la opción de mostrarte que yo puedo hacer ese personaje. Buscan los personajes y buscan los castings. Eso forma parte del business aquí, es natural. ¿Te has preguntado por qué no has quedado o le has preguntado a ellos por qué no has quedado? No, esa es una gran incógnita. Pero hay cosas que son como lógicas. Yo sé, por ejemplo, que cuando me ponen a hacer casting de un personaje, de una mujer que es más joven que yo en la historia, yo sé que no voy a quedar. Pero voy y lo hago igual, el casting, porque bueno, de alguna manera ellos les queda como en la memoria el hecho de que yo estuve allí, que hice un casting, que ok, no estoy para el personaje,
El personaje no es como para mí, no doy el personaje, pero tengo tales y tales características como actriz que le pueden servir más adelante para otro, ¿no? Entonces uno va y hace casting Bueno, y también igual. tiene que ver con el público, es decir, estemos claros que el público hispano en Estados Unidos es de mayoría mexicana. Es Claro, y decir, entonces el público hispano, mayoría mexicana, aquí en Estados Unidos, a nosotros no nos conoce sí, se tanto, siente no nos conoce. identificado con las figuras Con las mexicanas. figuras conocidas mexicanas. Sí, Sí, o las nuevas por sí. surgir, pero mexicanas, con el Exacto, acento que sí. tiene. ¿Tuviste que modificar tu acento para esos castings? El acento neutro? Bueno, aquí hay una confusión con la creencia de que el acento neutro se trata de hablar mexicano. Y hablar mexicano, entonces esto es el acento neutro. Pero no es cierto. El acento neutro es pronunciar bien las eses. Porque el asunto es que los venezolanos, fíjate, convertimos las eses en jotas. Entonces decimos los venezolanos, no decimos los venezolanos. Entonces cuando te pones atención a pronunciar bien las eses, pues, ese es el trabajo. A ver, hablemos de Venezuela. ¿Cómo has vivido? Ya hemos hablado del proceso de estar aquí en Estados Unidos. Un proceso que es complejo y por etapas, como me has dicho, ¿no? Pero cuando se piensa en la tierra de uno, ¿no? Es una constante nostalgia que está allí. Sí. Bueno, yo he ¿Cómo ido, se maneja yo he eso? ido todos los años. He ido a pasar Navidades y Año Nuevo con mi familia el primer año. El segundo año fui, incluso hice una gira con el monólogo Yo sí soy arrecha, que es sobre la historia de la alcohólica, que es un monólogo fabuloso. Luego volví el año pasado, creo que estuve en tu programa de radio. Sí, correcto. Claro, por Disneyzuela, Sí. que fue otra gira que hice. Entonces es muy rico reencontrarte, ir de giras, llegar a las ciudades de tu gente venezolana que dice que te agradece que tú estés aquí, aunque estés viviendo, que tú vuelvas al país a mostrar tu trabajo. Y sí, hay mucha nostalgia. Yo en estos días llamé por teléfono a mi hijo y le dije, estoy triste. Mamá, ¿por qué estás triste? Estoy triste, extraño mi familia, extraño mi casa, te extraño a ti, vente. Y uno logra, Elba, encontrarse en este lugar, es decir, a pesar que no es tu tierra, o siempre pues uno tiene el anhelo de regresar, de estar con los afectos, con la gente de uno. Sí, sí, sí. Hoy hablé por teléfono con mi hermano y bueno, el cuento de que mi hermana, no sé qué, y cuándo viene. A veces pienso, ay, ¿será que me regreso? Lo he pensado. Pero bueno, yo creo que por lo pronto todavía tengo cosas que hacer aquí. Sigo probando. Y bueno, tengo a mi hijo. Que vive en Los Ángeles, sí, sí. así que si no es Venezuela, entonces Sí. serán Los California. Ángeles. A ver, ¿qué te falta por hacer, Elba, en esta etapa que te ha tocado reinventarte? Casarme otra vez. Ese es un objetivo. No, yo creo que me gustaría entrar en el mercado de Netflix, de las producciones de series, y porque están como coqueteando mucho con las figuras latinas, Sí. ¿no? Bueno, Y yo- fíjate el caso de Verónica Castro. Sí, no, Gran y figura no de televisión solamente Verónica mexicana. Castro, Sí. hay actrices de mi generación que están trabajando en series que son latinas, mujeres latinas, cubanas, puertorriqueñas, mexicanas, de mi generación, que están trabajando en esas series, porque coquetean con ese tipo de personajes de la señora mayor, que es como la abuela o la matrona de la familia, y es latina. Entonces, eso está ocurriendo mucho. Entonces, yo creo que una manera de poder acceder a eso es precisamente irme a vivir a Los Ángeles, porque es allá donde se está produciendo contenido que está coqueteando con los latinos, ¿no? Tengo que hacer una pausa. Hemos hablado de tu hijo Simón, pero sí me llama la atención el tránsito de una persona que prácticamente estuvo con su hijo, entiendo yo, sola. Tú te encargaste de criarlo prácticamente, no diría yo soltera, pero sin ninguna compañía, digamos. Sí, yo siempre digo, echando broma, que él es producción independiente. Bueno, en esa producción independiente. Bueno, ahorita quizás nos reímos, ¿no? Pero yo me pregunto cómo hacías tú en tu juventud, cuando tenías que trabajar, cuando tenías que subsistir, cómo al final pues lograste equilibrar ambas cosas sin renunciar a lo que fue tu carrera. Me lo vas a responder al regreso, última parte de la entrevista con Elba Escobar. Ya volvemos.
Última parte de la entrevista con Elba Escobar. Shirley con Elba Escobar es el hashtag de esta noche. Usted puede comentar esta conversación tan amena que hemos tenido esta noche con Elba a través de las redes sociales que están en pantalla. A ver, Elba, ¿cómo hiciste para crear a un muchacho en esta producción independiente que montaste, tú sola, valga la redundancia? Bueno, mi mamá y mi papá estuvieron presentes en mi vida siempre. Sobre todo mi papá, porque mi papá estaba completamente fascinado con su único nieto varón. Tenemos otro nieto varón por parte de mi hermano y el resto de los nietos son hembras, ¿no? Entonces, como yo éramos vecinos, vivíamos al lado, a Simón lo disfrutó muchísimo, muchísimo. Entonces, ellos me ayudaron a cuidarlo. Mi papá tenía llave de mi casa. Como yo hacía teatro, me levantaba tarde. Él llegaba, abría la puerta, despertaba a Simón, le cepillaba los dientes, le ponía el uniforme y lo llevaba para el colegio. Entonces ellos fueron mi gran apoyo. El papá de Simón también estuvo presente, pero bueno, el papá de Simón era, tú sabes, se lo prestaba los fines de semana. La esposa de Armando, Graciela, que es una mujer adorable, bueno, me lo cuidaba algunos fines de semana que le tocaba con su papá, ¿no? Siempre estuvimos muy juntos, pero yo también lo crié muy independiente. Él cuando tenía 14 años me dijo que quería ser futbolista y que se quería ir a Argentina. Yo lo consulté con Dios y dije, Dios mío, si yo le digo a este niño que no puede ir a Argentina, después me va a decir que él no es futbolista por mi culpa. Entonces le firmé un poder a un tutor y se lo llevó para Argentina. Gracias a Dios, a los 4 meses se dio cuenta que él no quería ser futbolista. Pero no quedó de ti, no fue tu responsabilidad. No quedó de mí. A los 18 años se fue para Australia. Imagínate. Claro, yo desde que él tenía 7 años lo metí en campamentos vacacionales y él pudo, cuando estaba en Australia, por ejemplo, hubo un momento en que él salió del programa de AFS, porque era por intercambio, se fue a inmigración, pidió que le alargaran la visa a él y se fue a un pueblo de playa, de surfistas, porque él ama el surf, y se metió en un hotel y él hacía los desayunos y lavaba los baños y le daban la habitación a cambio y la comida. Entonces yo recuerdo que yo le pasaba $300 mensuales en aquella época. Y él me llama y me dice, mamá, no me pasas 300, pásame 100 nada más que con eso me alcanza. Así súper consciente y súper independiente. Y bueno, hace 5 años se vino para acá, para California, y vive en California desde hace 5 años. Somos muy unidos, hay una comunión de almas entre nosotros muy importante. Él confía mucho en mí, yo confío mucho en él. Pero él es muy independiente y yo también soy muy independiente. ¿Tú crees que de todos los papeles que has hecho, el papel de madre ha sido el mejor? Simón me dijo en estos días, mamá, ¿por qué no escribes un libro sobre ser mamá? ¿Y por qué, Simón? Porque eso ayudaría a muchas mamás a criar a sus hijos como me criaste a mí. Y yo, ay, Simón, también que tuve suerte contigo, no todos los hijos son iguales. Bueno, pero eso quiere decir que te percibe como una mamá. Que me aprecia como una que buena mamá. Correcto. Sí. Si él me aprecia, para mí eso ya es un logro. Ahora, de todos esos personajes y papeles, más allá de ser madre, que estoy segura que fue uno de los más importantes en tu vida, ¿cuál te ha marcado a ti? ¿Qué ha sido inolvidable? Más que para el público, a ti, en lo personal, en lo particular. De los personajes sí, de los personajes como que actriz, has hecho, sí. No te puedo decir uno en particular. ¿No? Todos. Bueno, no todos, pero hay muchos muy importantes. Porque lo bello de este trabajo es que uno vive a través de la ficción lo que viven esos personajes. O sea, la vida de uno, la verdad, mi vida es muy simple. No es tan atractiva como la vida de los personajes. Por eso se escribe sobre ellos. Y entonces hay personajes que me han hecho vivir emociones y situaciones extremas, importantes, divertidas, expansivas. Que yo me acuerdo que yo una vez hice un personaje en una novela que tuve que saltar de la azotea de un edificio para abajo. Qué arriesgada. Bueno, es que tú eres una mujer arriesgada. No me extraña. Claro que abajo estaba el colchón ese enorme de los bomberos. Pero igual. Pero igual, sí. Eso era yo sufro de vértigo, pero el personaje no sufría de vértigo. Yo dije, no me asomen que yo no quiero ver para abajo, díganme qué tengo que hacer. Me dijo, corre y cuando saltes, levanta los pies para que caigas sentada.
en el colchón. Y eran como un edificio como de 4 pisos. Elba, tú eres valiente. Qué loca. Sí, total. ¿Qué edad Qué tenías para ese loca. momento? Como 30 Como años. 30 años. No más. No, tenía más. Ya había nacido Simón. Bueno, ya 37 más años. valiente todavía porque Sí. tenías una responsabilidad de llegar a tu casa Tenía por tu hijo. 37 años, sí. Ahorita que hablamos de nuevo de Simón, fue por él que tú te fuiste, de que tomaste la decisión de irte de Venezuela, ¿no? Él fue Sí. víctima de un secuestro. 2 veces. 2 veces. 2 veces, sí. ¿En tu casa? ¿Fue en tu casa? Uno fue en mi casa, en el estacionamiento del edificio, y otro fue por la Florida. Él andaba con la novia en ese momento. Y eso fue lo que definitivamente... Sí. Imagínate tú, Shirley, que mi hijo estaba en Australia, del otro lado del mundo, a 2 días de viaje y 3 aviones. Y yo dormía toda la noche completa. Estaba en Venezuela y no dormía. Muy fuerte, el miedo por la seguridad de tus hijos, muy fuerte. Y luego cuando él se vino, que él se vino primero, él me presionó porque entonces era él el que estaba preocupado por mí. No, mamá, tú no te puedes quedar sola, no quiero que estés sola, vente, aquí hacemos algo, aquí tú tienes posibilidades aquí. O sea, quien me estimuló para que me viniera fue él. ¿Tú recuerdas ese día en el que de alguna forma te despediste de Venezuela? Sí, yo me despedí de Venezuela en el programa de radio. Escribí una carta de despedida, se la escribí a la gente de Onda. De Onda, nuestra casa, mi casa ahorita de radio también. Adorable mi gente de Onda, yo me sentí amada, cuidada, querida, respetada. Qué creativos, toda esa generación de muchachos jóvenes, productores de radio. Entonces me despedí allí en el programa. Fíjate que estuviste casi 10 años al aire, lo hablábamos, Sí. ¿no? Tú tienes algo bien particular y es difícil que la gente lo logre, que es sobre todo a través de la radio, también en televisión, ¿no? Pero cuando tú logras que la gente tenga esa conexión y te sientas cercana, ¿no? Yo creo que lo has logrado a lo largo del tiempo. ¿Por qué crees tú que has tenido o has logrado eso que pocos logran? Yo creo que a lo largo de la observación de lo que ha pasado con mi carrera y conmigo, yo creo que hay algo en mí que es como maternal y que me acerca a gente de todas las generaciones. Es muy cómico porque yo tengo en mi Instagram 400 y pico mil seguidores, no son muchos, pero esa es más o menos la cantidad, estoy acercando 470,000. Y tú ves la estadística y la mayor cantidad de personas está entre los 20 años y los 35. Imagínate. O sea, me sigue pura gente joven. Y ahora que estoy produciendo la serie esa con mi hijo gay, que es un muchacho actor, que tengo una serie por Instagram que ha gustado muchísimo porque, bueno, está muy bien hecha, muy buenos guiones y estamos produciendo ese contenido con mucho gusto. La gente nos pide, por favor. El último que produje con él era yo explicándole a él que era importante hablar inglés. Y él me dice, no, yo no quiero hablar inglés. What's happened with you? Le digo, are you crazy? Don't be bag. ¿Y él qué es eso de don't be bag? No sea bolsa. Bueno, Elba, tú me has hablado de Netflix, me hablaste de la televisión, pero yo creo que hay una buena oportunidad en las redes sociales. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? ¿Quién Sí, sabe? por ahí están ocurriendo cositas. Elba, yo tengo que despedirte. Ha sido un gusto conversar contigo. Nos Igual, hemos mi paseado desde aquella época en el teatro, en el pedagógico, hasta las redes sociales, que es lo que estás haciendo. Espero que la próxima vez tengamos algo nuevo que Yo contar. estoy segura que sí, porque tú eres una Amén. mujer que tiene mucho para aportar de aquí y hasta mucho tiempo más, ¿no? Yo creo que el buen actor no tiene fecha de retiro, ¿no? Me parece. Así que todavía hay Elba para rato. Gracias, Toda Elba. mi gente bella, mi Venezuela, los amo. Aquí están. Y ahí estoy. Un abrazo, Un Elba. abrazo. Elba Escobar fue mi invitada esta noche. Usted puede ver este y todos nuestros programas a través de la página web que está en pantalla. Nos acompañó Shirley Barnay. Que tengan una feliz semana.